Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 31 de octubre 2020. Un salmo favorito para un tiempo no favorito, le llamamos a esta serie. Estamos en la canción del alma sedienta, el Salmo 42. Hoy estudiaremos el versículo 11, es la sexta parte, la parte final. Al músico principal, Masquil de los hijos de Coré, dice el texto, ya hemos dicho que se trata del autor y se trata de un tipo de salmo, que es un salmo reflexivo, profundo, tipo proverbio. Ahora estudiaremos lo que en este canto se repite, y no solo en este salmo, sino en el Salmo 43. Es decir, este versículo 11 se repite en el mismo salmo y se repite en el Salmo 43. Se trata del estribillo o el coro del himno, pero también significa el centro, el meollo de la enseñanza, por eso se repite. Debemos estudiarlo con la convicción de la presencia de Dios en nuestra vida, tal como fue con David. Leamos, aprendamos lo que nos enseña. La bendición de la victoria de la fe. Le llamaremos a esta enseñanza, la bendición de la victoria de la fe. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este, como ya dijimos, es una especie de estribillo. Lo leímos en el versículo 5 y ahora se repite al final del Salmo. Es evidente que es la parte central del poema y su enseñanza es extraordinaria. Ahora nos presenta la lucha interna, pero también la victoria. Se trata de, por lo menos, 4 cosas. Un diálogo interno. El salmista vive la dinámica del espejo. Realiza un autodiálogo, aunque sea absurdo decir autodiálogo porque diálogo incluye por lo menos un segundo, ¿no es cierto? De hecho, de ahí viene diálogo. Sin embargo, el ser humano platica consigo mismo y encuentra respuesta. Esto habla de una profunda reflexión. De lo que habla este diálogo interno, entonces se refiere a una profunda reflexión del que está cantando este salmo. También tiene que ver con un autorreproche. Es otra cosa que sucede en este salmo y en esta parte, un autorreproche. Se demanda, se exhorta, se confronta a sí mismo, como si se dijera, no dudes, solo cree, no tengas miedo, no pierdas la esperanza. Y además de este diálogo interno y de este autorreproche, también hay un autocuestionamiento. Como si se dijera a sí mismo, ¿por qué no has aprendido a confiar en Dios? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué desesperas? Solo faltó que agarrara una vara de corrección y se disciplinara a sí mismo, lo cual sería un poco más difícil, ¿no? Pero además de diálogo interno, autorreproche, autocuestionamiento, expresa una lucha este salmo. Debo confiar en Dios, se dice a sí mismo, insistentemente. Y su lucha es una lucha entre su realidad y la realidad planeada por Dios. Es una lucha entre lo bueno y lo malo. Es una elección entre su desastre y el perfecto plan de Dios. Pero lo más importante de todo es que también nos presenta un final feliz que puede definirse con las siguientes bendiciones. Una victoria en la tierra. Ahora se dice a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta es una victoria en la tierra. Entiende el salmista que no todo está perdido. De hecho, entiende que nada está perdido, que aún hay esperanza, que tiene todo un camino por delante, que aún tiene una misión que incluye, por cierto, alabar a Dios. Y la siguiente victoria es la que llamaremos la victoria en la eternidad, no solo la victoria en la tierra, sino también la victoria en la eternidad. Ahora se dice a sí mismo, salvación mía, le dice a Dios, pero se lo dice a sí mismo, pero por supuesto que se refiere a Dios, salvación mía y Dios mío. En primer lugar, entiende que Dios y la salvación son lo mismo. No hay salvación fuera de Dios. Si alguien habla de salvación, está hablando de Dios. Y cuando alguien habla de Dios, está hablando de la salvación de Dios. Porque donde está Dios hay salvación. Por otro lado, define la esperanza gloriosa que toda la Biblia nos presenta. Déjeme decirle que el apóstol Juan describió esto cuando dijo allá en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En este salmo, el autor, no sé si dije de repente Pablo, pero por supuesto que no es, ni sabemos si es David, es
es un personaje del Antiguo Testamento, un músico, posiblemente de la corte de David, de Salomón, pero el que escribe este salmo nos habla de la bendición, de la victoria de la fe. Ya dijimos que como platica consigo mismo en un diálogo interno, se reprocha, se cuestiona, experimenta una lucha, pero luego expresa su victoria, una victoria terrena. Espera en Dios porque aún he de alabarle, tengo una misión aquí en la tierra que cumplir todavía, y una victoria eterna. O sea, donde está Dios hay salvación, voy a otra vida, a otra clase de vida, una vida superior. Como Pablo lo dijo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como Juan, perdón. Insisto en decir Pablo, ¿verdad? Perdonen ustedes, como Juan lo dijo. No hay más grande victoria en la vida que la fe. Creer en Dios, buscarle, hablar con Él, caminar con Él, creerle, obedecerle, ser parte de su pueblo, proclamar su evangelio. Eso es victoria, eso es éxito. El clavadista mexicano, Joaquín Capilla, se llamaba, ganó medallas de oro en varios Juegos Olímpicos y Panamericanos y Centroamericanos. Llegó a ser actor, de hecho es hasta la fecha el mexicano que más medallas ha ganado en unos Juegos Olímpicos. Llegó, después de retirarse de la profesión o la actividad de clavados, llegó a ser actor importante en el cine mexicano. Después de pasadas sus glorias, se volvió alcohólico. Alcohólico del verbo, fue puesto en la cárcel porque fue hallado tirado en la calle, porque hizo desmanes, hizo locuras en su alcoholismo. Después de años de sufrimiento propio y de su familia, se encontró con Cristo nuestro Señor y fue liberado de la adicción y dejó la adicción. Es decir, fue sanado de la adicción, porque el alcoholismo es progresivo y mortal, pero es curable, Dios lo cura. Y él sanó. Y alguna vez dijo en una entrevista lo siguiente: el clavado más importante que di en mi vida fue en la Biblia, y ahí descubrí la salvación en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Esa fue mi más grande victoria. Me encanta esto. Él ya falleció, ya está en la presencia del Señor ahora. Pero tenía razón. Esa fue su más grande victoria. La medalla de oro más grande fue esa, conocer a Jesucristo. Y de eso habla el Salmo. El Salmo habla así de dolor, de estrés, de dificultad en la vida, pero también habla de victoria. Experimentemos al Señor personalmente y de primera mano. Él es accesible, no necesitamos de nada ni nadie para lograrlo, solo buscarle a Él en oración y experimentemos la victoria de la fe. Por eso le pido que pensemos usted y yo, que está la pandemia provocándonos algún problema. Las tormentas de la vida no hacen que nuestra fe mengue, solo la ponen en evidencia. Aquella vez que los apóstoles tuvieron miedo cuando la tormenta, no es que la tormenta empequeñeció su fe, no, así estaba su fe desde antes. Las tormentas, las situaciones difíciles nos ponen en evidencia. Pero entonces, ¿qué nos pasa? ¿Estamos nerviosos? ¿Tenemos ansiedad? ¿No podemos dormir? ¿Tenemos preocupaciones excesivas? Digo, no pensar en la vida, no pensar en las situaciones sería una locura, pero pensar afanosamente, pensar desesperadamente, desesperanzadamente, angustiadamente, no es congruente con aquellos que creen en un Dios todopoderoso, que nos ama, que cuida de nosotros y que nos ha dado miles, literalmente miles de promesas, entre las cuales incluye que nos protegerá y que cumplirá sus propósitos en nosotros. Por eso le propongo, confiemos en Dios, hagamos lo que hizo el salmista, sí, encontrémonos con nosotros mismos y dialoguemos y reprochemos lo que queramos y cuestionémonos y luchemos, pero luego de eso, levantémonos reconociendo como el salmista reconocía: espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y tomémonos firmemente de la mano de Dios y caminemos con Él y experimentemos la victoria de creer, la victoria de confiar, la victoria de descansar en Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mi hermano, a mi hermana. Te pido que estas enseñanzas sean vida eterna en nosotros, sean vida, Señor, en nuestra práctica de la existencia. Pero también te pido muy particularmente por aquellos hermanos que están nerviosos, que están ansiosos, que están atribulados con depresión, con preocupación excesiva. Bendícelos, dales paz, Señor. Dales paz, hazles sentir tu presencia en sus vidas, de tal manera que confíen en ti y tengan paz. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.